Hubo una época en la que México soñaba distinto. Un tiempo donde la pantalla brillaba más que la realidad, y las mujeres del cine de oro parecían hechas de luz, de disciplina, y de silencios que nadie se atrevía a preguntar. Eran bellas, eran talentosas, eran celebradas mientras seguían el guión que la sociedad les imponía. Pero cuando intentaron escribir el suyo, cuando decidieron amar a quien el sistema no aprobaba, la maquinaria del olvido se activó sin piedad. Las revistas dejaron de nombrarlas. Los productores dejaron de buscarlas. Y el público, ese mismo que antes las idolatraba, fingió no recordarlas. Porque en el México de los años 40, 50 y 60, la mujer podía ser protagonista en el set, pero nunca en su propia vida. En el mundo del cine, podían interpretar a heroínas, mártires, madres perfectas, pero afuera estaban obligadas a seguir el mismo papel, sumisas, recatadas, heterosexuales. La industria tenía una regla no escrita pero feroz. Ama a quien quieras, mientras no sea otra mujer. La homosexualidad femenina no existía oficialmente. No se nombraba, no se permitía, no tenía espacio los diálogos, en las alfombras rojas, ni en los espejos donde las actrices se maquillaban antes de filmar. Las que la vivían tenían dos opciones: fingir o desaparecer. Y muchas, con una valentía que nunca se les reconoció, eligieron amar en voz baja aún sabiendo que el precio sería su carrera, su reputación o su memoria. Hoy, en Archivo Extra, vamos a contar esa parte del cine que nunca llegó a los noticieros, la parte que los estudios escondieron, la parte que la moral de la época obligó a borrar. 7 mujeres. 7 historias marcadas por el talento, la disciplina, la belleza, y un amor que la sociedad no estaba dispuesta a permitir. Antes de comenzar este viaje a lo prohibido, suscríbete a Archivos Tra y activa la campanita campana. Así ayudamos a que estas historias, las que el sistema intentó enterrar, vuelvan a respirar. Porque lo que estás por ver no es chisme, no es morbo, no es escándalo. Es justicia histórica. Y ahora, abramos este archivo que el cine intentó cerrar. Rosario Granados, la estrella que amó en silencio, y pagó con el olvido. Hablar de Rosario Granados es hablar de una perfección que parecía hecha para la pantalla. Su mirada suave, su porte elegante y esa serenidad que envolvía cada escena, la convirtieron en una de las figuras más queridas de los años 40 y 50. Llegó desde Argentina con una maleta humilde y un talento inmenso, y en cuestión de meses ya era parte del círculo privilegiado del cine mexicano. Los productores la adoraban porque nunca fallaba, era puntual, disciplinada, entregada, y tenía ese tipo de belleza que la cámara amaba sin condiciones. Interpretaba siempre a la esposa ideal, a la mujer decente, a la madre sacrificada o al ángel del hogar que la época exigía. Ese era el molde, y Rosario lo llenaba a la perfección, al menos frente a las luces del set. Pero fuera de cámara, su vida seguía un libreto distinto, uno que la industria nunca estuvo dispuesta a aceptar. Luna creciente, un amor discreto, pero imposible de ocultar del todo. A mediados de los años 50, algo cambió en su rutina. Rosario empezó a llegar a los estudios acompañada de una mujer joven, delgada, de cabello oscuro, mirada tranquila. No hablaban mucho, no se mostraban afecto, pero siempre estaban juntas. Siempre. Es su prima, decían unos. Es su asistente, murmuraban otros. Hasta que, con el tiempo, los que convivían detrás de cámaras entendieron la verdad sin necesidad de explicaciones. Rosario no era como las demás. Cuando hablábamos de hombres, ella sonreía, pero su mirada buscaba siempre a esa muchacha. Lo relató, años después, una actriz de reparto que trabajó con ella en varias producciones. No era chisme, era observación, era cariño en silencio. Rosario vivió un amor de más de una década con esa mujer, un amor tranquilo, maduro, discreto, pero en un México donde la moral se medía con lupa, ese amor era considerado una amenaza. Mientras cumplía todos sus papeles en pantalla, vivía uno prohibido en la vida real. Vela el rumor que la apagó. Durante años, la industria toleró la relación en silencio. Nadie decía nada, nadie preguntaba nada. Pero todo cambió cuando un productor con el que Rosario había tenido roces económicos decidió vengarse de la forma más cruel. Se dice que él mismo comenzó a circular una carta anónima donde insinuaba, y supuestamente probaba, la relación de Rosario con su compañera. No hubo escándalo público. No hubo notas en revistas. Pero el mensaje llegó a donde debía llegar. Y entonces comenzó la caída. El teléfono dejó de sonar. Los papeles principales se evaporaron. De heroína pasó a secundaria. De secundaria a figuración. Y, finalmente, al silencio absoluto. No la vetaron oficialmente. No hubo declaraciones.
Solo la dejaron morir lentamente en el olvido profesional. Ese era el castigo, no hacer ruido, pero borrar su presencia. Paloma, una vida que terminó como vivió, en silencio. Cuando el cine le cerró las puertas, Rosario se refugió en la televisión, donde trabajó con la misma dignidad de siempre, mientras compartía su vida, su casa y su cotidianidad con la misma mujer que la esperó en la camioneta durante años. Nunca se escondieron del todo, pero tampoco tuvieron la libertad de decir quiénes eran realmente. Rosario Granados murió en 1997, sin homenajes, sin retrospectivas, sin el reconocimiento que le correspondía por décadas de trabajo impecable. No hubo cámaras ni grandes titulares. México olvidó a una de sus mejores actrices porque eligió amar fuera del guión impuesto. Pero el olvido que intentaron imponerle no pudo borrar la huella que dejó en quienes la conocieron de verdad. Rosario fue talento, dignidad y valentía silenciosa. Y también fue prueba de que amar a quien uno elige puede ser un acto más valiente que cualquier papel en el cine. Marga López, la mujer que incomodó a una industria que no sabía cómo domarla. Hablar de Marga López es hablar de una estrella que jamás necesitó escándalos para brillar. Tenía ese magnetismo extraño que no dependía de la belleza convencional, sino de una fuerza interior que cruzaba la pantalla y atrapaba al espectador sin que éste supiera exactamente por qué. Nació en Argentina, pero México la convirtió en suya desde la primera vez que apareció en un fotograma. Y es que Marga tenía algo que no se enseñaba, una verdad emocional tan profunda que cada personaje parecía respirarle dentro. Podía ser dramática, tierna, rebelde, romántica, o simplemente devastadora. Y en cada papel había una intensidad que la hacía inconfundible. Era una actriz completa, de esas que no necesitaban levantar la voz para llenar una escena. Pero también era una mujer que, sin proponérselo, incomodaba a una industria hecha para mujeres obedientes y previsibles. Símbolo de luna nueva, un espíritu libre en un sistema hecho para encasillar. Marga sí cumplió con las reglas del qué dirán, al menos al inicio. Se casó, tuvo hijos, se convirtió en un ícono del melodrama. Pero a diferencia de muchas de sus colegas, Marga se permitió romper el molde. Viajaba sola, leía filosofía, escribía diarios personales, elegía papeles arriesgados, y jamás aceptó ser tratada como una muñeca profesional. Esa independencia radical fue lo que comenzó a levantar murmullos. Murmullos que primero parecían admiración, y luego se convirtieron en advertencias. A mediados de los años 50, los rumores cambiaron de tono. Ya no se hablaba de pretendientes masculinos ni de romances fugaces. Ahora se murmuraba algo que la industria prefería no nombrar. Que la mujer que siempre estaba a su lado, una reconocida escritora de guiones, no era solo su colaboradora. Que compartían más que proyectos. Que compartían vida. Símbolo de luna creciente, la relación que todos sabían pero nadie mencionaba. Técnicos, vestuaristas y asistentes de producción recordaban haberlas visto juntas en cada filmación. Siempre discretas, siempre cercanas, siempre inseparables. Marga no pedía permiso. No disimulaba ni actuaba para complacer. Actriz secundaria, entrevista de archivo. Su pareja vivía en la misma propiedad, a unos metros de la casa principal, y trabajaba en prácticamente todos los guiones de los proyectos donde aparecía Marga. No se escondían, pero tampoco daban explicaciones. Ese equilibrio, esa libertad sin disculpas, es lo que más inquietaba a un medio conservador que necesitaba encasillar a sus estrellas para mantenerlas bajo control. Agujero, el desplazamiento elegante y cruel. El castigo no fue escandaloso. Fue sutil, silencioso. Estrategia típica de una industria que sabía borrar sin mancharse las manos. Marga pasó de protagonizar clásicos a aparecer en roles cada vez más pequeños. De ser portada de revistas a ocupar columnas breves y sin opinión. De trabajar sin descanso a recibir llamadas cada vez más esporádicas. Fatiga moral, decían los productores. Pero todos sabían lo que realmente significaba. Marga López no era una mujer que pudiera moldearse a conveniencia. Su vida privada, o mejor dicho, su negativa a fingir otra distinta, la convirtió en una figura incómoda. No porque hubiera escándalo, sino porque se negaba a fabricar uno falso para esconder la verdad. Flor Marchita, la mujer que fue amada en silencio y olvidada oficialmente. A pesar del desplazamiento, Marga siguió trabajando con una dignidad admirable. Nunca habló mal de nadie. Nunca negó su cercanía con la escritora que la acompañó durante décadas. Nunca jugó el juego de los matrimonios por conveniencia que tantas actrices aceptaban para sobrevivir. Y quizá por eso, cuando su salud comenzó a deteriorarse y el tiempo reclamó su lugar, la industria decidió recordarla solo a medias.
Su funeral en 2005 fue cubierto con formalidad, sí, pero sin profundidad, sin homenajes nacionales, sin el reconocimiento que su trayectoria merecía. La mujer que había sido columna vertebral del melodrama mexicano desapareció de la memoria mediática con la misma discreción con la que había amado. Peor aún, su compañera de vida, la mujer que la cuidó, la acompañó y estuvo con ella hasta el último día, fue borrada de todas las notas oficiales, convertida en su asistente, como si toda una vida juntas pudiera resumirse en un cargo inventado. Rosa, el legado que nadie quiso nombrar, pero que sobrevivió. A Marga López no la olvidó el público. La olvidó la industria que nunca supo cómo lidiar con su libertad. Ella no escandalizó con gritos, desnudos o rebeldías públicas. Escandalizó por algo más profundo. Por no querer mentir. Por no esconderse detrás de un matrimonio falso. Por no tragarse la vida que le querían imponer. Por amar a quien amaba, sin pedir permiso. Y eso, en el México de esa época, era una revolución. Lilia Michel, la mujer de mirada noble que amó en silencio durante 30 años. En el cine de oro mexicano hubo actrices que incendiaron la pantalla, otras que la dominaron con poder, y unas pocas que, sin levantar la voz, se volvieron indispensables. Lilia Michel fue ese tipo de mujer. La actriz que parecía susurrar en lugar de gritar, la que imponía desde la quietud, la que llenaba un espacio sin necesidad de reclamarlo. Su rostro tenía una dulzura que no era ingenua, sino profunda. Una mirada noble, luminosa, que convertía cada papel en emoción sincera. No siempre fue la protagonista, pero cuando lo fue, brilló. Y cuando no, era la pieza que hacía que toda la escena funcionara. Esa actriz que, sin efectos ni escándalos, hacía que el público dijera, «Qué bien actúa esta mujer». Pero detrás de esa serenidad en pantalla, Lilia guardaba una verdad que el cine de su época no estaba preparado para escuchar. Símbolo de luna creciente, la mujer que siempre estaba acompañada por la misma mujer. Mientras otras actrices cambiaban de pareja, de romance inventado o de galán estratégico, Lilia Michel nunca apareció con un hombre del brazo. No había rumores, no había escándalos, no había notas rosas que comentar, pero siempre estaba acompañada. Durante más de 30 años, Lilia vivió con la misma mujer, una escenógrafa de teatro, discreta, reservada, apasionada por el arte tanto como ella. Se conocieron en una producción televisiva en los años 60 y desde ese momento fueron inseparables. Iban juntas al set, juntas a los ensayos, juntas a las fiestas privadas donde pocas miradas indiscretas podían alcanzarlas. Y al final del día, partían en el mismo coche hacia la misma casa. Los técnicos, las maquillistas, los iluminadores, la gente que siempre ve más, sabían que no eran compañeras de trabajo. Eran compañeras de vida. Nunca se separaban. Nunca. Y aún así, nadie se atrevía a preguntarles nada. Técnico de iluminación, telenovelas de los 70. Pero en un México donde el silencio era ley, su relación tenía que sostenerse con la elegancia de lo no dicho. No era vergüenza. Era supervivencia. Copo de nieve, la desaparición lenta, silenciosa y premeditada. Lilia Michel nunca escandalizó. Nunca levantó la voz. Nunca desafió públicamente al sistema. Pero su vida privada, su felicidad privada, bastó para incomodar. Primero dejaron de llamarla para papeles grandes. Luego comenzaron a relegarla a escenas pequeñas, a roles que parecían un trámite. Productores jóvenes, esos que se suponía venían con mentalidad moderna, tampoco la incluían. Y lo más doloroso, cuando llegaban los homenajes, los especiales televisivos, las retrospectivas del cine de oro, Lilia Michel simplemente no aparecía. Era como si una mano invisible borrara su nombre antes de que la lista llegara a imprenta. No había cartas, no había acusaciones, no había vetos oficiales. Era un olvido perfectamente calculado, un borrado elegante, porque la verdad, esa verdad prohibida que vivió con dignidad, era algo que la industria prefería que no existiera. Nube de lluvia, un final íntimo, y un silencio aún más grande. Cuando Lilia Michel murió en 2011, los noticieros la mencionaron con brevedad. Un minuto de aire, una nota sin profundidad, un recordatorio fugaz de que alguna vez fue parte del cine nacional. Pero lo realmente doloroso fue esto. La mujer que había sido su pareja durante más de 3 décadas no fue mencionada en ninguna parte. Ni como amiga, ni como compañera, ni como familia, ni siquiera como persona cercana. Fue borrada con la misma precisión con la que habían ido borrando a Lilia del relato oficial. Una vida entera compartida, convertida en silencio. Rosa, el legado que nadie pudo destruir. Lilia Michel no pidió fama, no pidió escándalos, no pidió títulos de diva.
Solo pidió existir como era, amar como sentía, trabajar con dignidad. Y ese pequeño acto de autenticidad fue lo suficientemente grande como para incomodar a una industria entera. La borraron de revistas, de homenajes, de libros, de tributos, pero no pudieron borrarla del recuerdo de quienes trabajaron con ella ni de quienes hoy la descubren con ojos nuevos. Su historia, la verdadera, regresa ahora no como chisme, sino como justicia. Porque el cine de oro no está completo sin las voces que el sistema obligó a callar. Y entre esas voces, la de Lilia Michele brilla con un silencio que dice más que cualquier escándalo. Queta Labat, la dama eterna que amó sin esconderse, pero a la que el cine decidió borrar. En el universo del cine de oro, hay nombres que se escuchan fuerte, hay nombres que se repiten en revistas, y hay nombres que, aunque nunca fueron escándalo, quedaron grabados en la memoria íntima del público. Uno de esos nombres fue Queta Labat. Una mujer elegante, disciplinada, dulce sin ser débil, respetada sin necesidad de alzar la voz. Su belleza no era explosiva, era de esas que inspiran confianza, de esas que iluminan sin intención de deslumbrar. Fue madre abnegada, esposa fiel, amiga entrañable en pantalla. Actuó junto a gigantes como Jorge Negrete, Pedro Infante y Luis Aguilar, y aun si no siempre fue la protagonista, su presencia daba equilibrio a cada escena. Pero fuera del set, Queta tenía una luz propia que jamás presumió y un secreto que nunca fue secreto, solo algo que nadie se atrevía a nombrar. Paloma, la mujer que nunca se casó, y que nunca estuvo sola. Mientras la prensa escribía sobre las bodas falsas y los romances inventados de la época, Queta Labat vivía tranquila, estable, sin escándalos, y sin marido. Lo que para muchos era un misterio, para su círculo cercano era una verdad conocida. Queta compartió toda su vida con una mujer. Vivían juntas. Viajaban juntas, hacían compras juntas. Y aunque los medios insistían en presentarla como su amiga cercana, los que trabajaban detrás de cámaras sabían perfectamente quién era quién en esa historia. Jamás lo ocultaron, pero tampoco lo explicaron. Y nadie se atrevía a preguntar. Actriz retirada que compartió set con Queta. Era un amor tranquilo, sin estridencias, sin dobles vidas, sin apariencias. Un amor que no hacía daño a nadie, pero que, para la industria conservadora, era motivo suficiente para encender alarmas. Símbolo de luna nueva, el precio de un amor digno en una época indigna. Queta no rompió reglas. No desafió públicamente al sistema. No hizo declaraciones que comprometieran a nadie. Su único pecado fue vivir acompañada por una mujer a la que amaba. Y aunque nunca hubo un escándalo, ni una fotografía comprometedora, ni una columna de chismes que la acusara, el castigo llegó de la forma más cruel. El silencio laboral. Primero, los roles protagónicos se redujeron. Luego comenzaron a ofrecerle papeles pequeños, ocasionales. Y después, poco a poco, dejaron de llamarla. A veces decían que era por la edad, pero en los pasillos se murmuraba otra cosa. Es que su vida privada, ya sabes. No quieren problemas con el sindicato. Mejor buscar otras actrices. Queta Labat jamás fue vetada públicamente. Fue simplemente desplazada. Con suavidad, con elegancia, con ese tipo de olvido que parece accidental pero que no lo es. Vela, una muerte digna, y un homenaje que nunca llegó. Cuando Queta Labat falleció, no hubo especiales de televisión. No hubo programas recordándola. No hubo entrevistas recuperando su legado. Las notas de prensa fueron breves, formales, impersonales. Y lo más doloroso, la mujer que la acompañó toda su vida fue tratada como su asistente personal. Como si décadas de amor pudieran reducirse a un cargo administrativo. Como si todo lo que compartieron no mereciera ni una línea de reconocimiento. La invisibilización no terminó con su carrera. Llegó hasta su memoria. Rosa Queta Labat, respetada, querida, pero nunca contada. Su historia no es de escándalo. No es de tragedia. No es de morbo. Es la historia de una mujer que vivió con dignidad, que amó con discreción, y que pagó un precio injusto por no encajar en el molde de una época incapaz de aceptar la diversidad. Queta Labat fue respetada, sí, pero nunca realmente reconocida. Y detrás de esa falta de reconocimiento se escondía el miedo de una industria entera a admitir que una mujer podía ser feliz sin un hombre a su lado. Hoy, su nombre vuelve no con amarillismo, sino con justicia. Porque no se puede hablar del cine de oro sin recordar a quienes fueron borradas por el simple acto de amar. Y entre esas mujeres, Queta Labat ocupa un lugar luminoso, sereno, indeleble. Marta Roth, la actriz vigilada por amar sin permiso. En la historia del cine de oro hay mujeres que brillaron por su belleza, otras por su carisma,
y unas pocas por la intensidad casi insoportable de su talento. Martha Roth pertenecía a esta última categoría. Era distinta desde el primer encuadre. No tenía la coquetería rápida de las rumberas, ni la sofisticación distante de las divas, ni la inocencia luminosa de las jóvenes promesa. Martha tenía algo más profundo, una voz grave, una mirada que hería, una presencia que no necesitaba moverse para dominar la escena. Era fuerza silenciosa, fuerza que asustaba, fuerza que enamoraba. El público la adoraba. Los directores la buscaban. Los galanes la respetaban, y algunos, en secreto, la temían. Pero había algo en Martha que no encajaba en el molde de su época. Y ese algo terminaría marcando su destino dentro del cine mexicano. Luna creciente menguante, una mujer sin escándalos, y sin falsos romances. Desde muy joven, Martha Roth llamó la atención no solo por su talento, sino por su hermetismo. Nunca se le vio acompañada de galanes del medio. Nunca aceptó invitaciones de actores famosos. Nunca apareció en las fiestas públicas que alimentaban titulares. Era amable, sí, pero impenetrable. Y en un medio donde la prensa inventaba romances para sostener carreras, su silencio era incómodo. Con el tiempo, esa incomodidad comenzó a justificarse de otra manera. Martha siempre estaba acompañada de una misma persona, una actriz extranjera, elegante, culta, reconocida en Europa y con una presencia magnética. Llegaban juntas, se iban juntas, vacacionaban juntas, vivían temporadas enteras en la misma casa. Para el público, eran amigas. Para la industria, también. Pero para quienes trabajan detrás del glamour, para los que ven lo que otros no ven, la verdad era evidente. Eran pareja. Se cuidaban con ternura. Se miraban como solo se miran quienes comparten vida, no rutina. Maquillista de Televisa, telenovelas de los 70. Nadie lo denunciaba, pero nadie necesitaba hacerlo. Lupa hacia la izquierda, el sistema que nunca habló, pero que sí actuó. Martha nunca escondió quién era, solo guardó silencio. Y ese silencio, ese no fingir, ese no mentir, fue lo que más incomodó a los de arriba. Mientras otras actrices inventaban matrimonios, posaban con novios de utilería o evitaban ser vistas con amigas muy cercanas, Martha hizo algo imperdonable. No pidió permiso para vivir. Y la industria respondió con su arma favorita, el borrado silencioso. Los papeles comenzaron a menguar. Los llamados se hicieron esporádicos. Luego raros. Luego inexistentes. Cuando iniciaron los homenajes al cine de oro en los años 80 y 90, su nombre simplemente no aparecía. No era olvido. Era omisión. Premeditada. Cuidadosa. Meticulosa. El público no sabía nada. La prensa no decía nada. Pero quienes conocían los pasillos del cine nacional sabían que a Martha la estaban haciendo a un lado por la única razón que no se podía confesar públicamente. Símbolo de Luna Nueva, el funeral donde faltaron aplausos, pero no amor. Martha Roth murió en 2016, y aunque algunos medios dedicaron notas a su partida, su despedida fue tan discreta como su vida. No hubo multitudes, no hubo cámaras, no hubo grandes figuras del medio, pero hubo alguien. La mujer que la acompañó por más de 30 años, su compañera, su refugio, su amor, fue quien habló en el funeral privado, quien cuidó cada detalle, quien sostuvo su memoria cuando otros la habían soltado hacía décadas. Los medios, fieles a su costumbre, la llamaron amiga cercana. Ni una palabra más, ni una palabra verdadera. Corazón negro, la actriz que no fue castigada por lo que hizo, sino por lo que se negó a negar. Martha Roth no escandalizó, no desafió abiertamente a nadie. No se subió a ningún escenario a reclamar derechos. Su rebeldía fue más simple y más profunda. Vivió su vida sin convertirla en espectáculo, sin mentir, sin esconder a la mujer que amaba. Y por eso fue vigilada, juzgada en silencio, y lentamente desplazada de los reflectores. La borraron de homenajes, de compilaciones, de carteles, de entrevistas, de memoria oficial. Pero no pudieron borrarla de lo más importante: su dignidad. Martha Roth amó en voz baja, pero actuó con una fuerza que todavía estremece cada fotograma en el que aparece. Y hoy, su historia vuelve no como escándalo, sino como reparación. Porque el cine mexicano no puede hablar de verdad si sigue callando a las mujeres que vivieron auténticamente en una época donde eso era un crimen no escrito. Miroslava, la estrella extranjera que amó a una mujer, y fue traicionada por el silencio. Hay historias que nacen para brillar, otras para rompernos, y unas cuantas para quedar envueltas en un misterio capaz de cruzar décadas. La de Miroslava Stern pertenece a esta última categoría. Era diferente. Desde la primera vez que apareció frente a cámara,
Se sintió que no pertenecía del todo a este mundo. Tenía una aura fría, elegante, casi espiritual. Una belleza que no gritaba, susurraba. Una tristeza que no actuaba, dolía. Y México cayó rendido ante ella. Copo de nieve, la mujer que enamoraba sin tocar. Nació en Checoslovaquia, sobrevivió a la guerra, y llegó a México con un equipaje cargado de idiomas, cultura y heridas. En pantalla era impecable, rostro perfecto, gestos medidos, elegancia natural. Actuó junto a Cantinflas, Arturo de Córdoba, Pedro Armendáriz. Todos quedaron atrapados por su magnetismo. Pero nadie lograba entenderla por completo. Era bella, sí. Era talentosa, sí. Pero había algo más. Una tristeza que parecía venir desde muy lejos. Una tristeza que tenía nombre y cuerpo. Símbolo de luna creciente, el secreto que nadie quiso dejar vivo. Durante años, la prensa la relacionó con varios hombres. Un torero español, un galán del cine, un comediante famoso. Historias convenientes. Historias que encajaban con lo que México estaba dispuesto a aceptar. Pero dentro de los estudios Churubusco, en los camerinos, en los pasillos silenciosos donde la verdad corre más rápido que el chisme, la versión era distinta. Miroslava amaba a una mujer, una actriz, una figura ardiente, explosiva, magnética, una rumbera que también era adorada por el público. Había miradas, había cartas, había un retrato guardado en terciopelo, había una historia. Y cuando Miroslava murió, esa historia estuvo a punto de salir a la luz. Fuego las cartas que fueron quemadas. El 9 de marzo de 1955, el país despertó con la noticia más triste del cine mexicano. Miroslava había muerto. Tenía solo 29 años. La versión oficial: suicidió por desamor hacia un torero que jamás la amó. Pero esa no era la verdad completa. Ni siquiera era la verdad verdadera. Cuando entraron a su habitación, junto a su cuerpo encontraron un sobre. Dentro había cartas escritas a mano, fotografías privadas, un retrato de una mujer envuelto en terciopelo. No era un hombre, no era el torero, no era un galán. Era ella, la mujer que realmente había amado, la mujer cuyo nombre jamás debía ser dicho. Y entonces ocurrió lo que solo ocurre cuando el silencio es más importante que la verdad. Quemaron las cartas, romperieron las fotografías, desaparecieron cualquier rastro. No querían que se supiera que la mujer más bella del cine mexicano amó a una mujer. Periodista censurado por la época. No fue un accidente, fue una decisión. Porque en 1955, la homosexualidad femenina era más escandalosa que la muerte misma. Ataúd, la muerte que maquillaron para no contar su vida. La industria necesitaba una historia fácil de digerir. Un cuento trágico pero aceptable. Así nació el mito del amor no correspondido con el torero. Así nació la idea del suicidio romántico. Así nació la versión oficial que repitieron los periódicos. Mientras tanto, la otra historia, la verdadera, era enterrada junto con ella. Su amor no tenía nombre, no tenía titular, no tenía duelo público. La mujer que pudo haberla acompañado en vida no pudo acompañarla en la historia. Vela, el eco que nunca se apagó. La figura de Miroslava siguió creciendo. Su belleza se convirtió en leyenda. Su muerte, en mito. Pero su verdad, esa verdad que se intentó borrar con fuego, ha sobrevivido entre voces bajas, entre rumores que nunca murieron, entre quienes siempre supieron que el gran amor de Miroslava no fue un hombre. Fue una mujer que la marcó, una mujer que la entendió, una mujer cuya existencia fue borrada para salvar la imagen de una industria hipócrita. Miroslava Stern no murió por un romance frustrado. Murió atrapada en una época que no permitía amar libremente. Una época que la aplaudía en pantalla pero la silenciaba fuera de ella. Corazón Negro, el último reflejo de una mujer que amó en secreto. Hoy, al mirar sus películas, sus gestos, sus silencios, se percibe algo más allá del encuadre. Una tristeza profunda, una sinceridad dolorosa, una verdad que nunca le permitieron decir en voz alta. Miroslava fue una estrella, sí, pero también fue víctima de un sistema que prefería destruir cartas antes que aceptar que una mujer podía amar a otra. Intentaron borrar su historia, pero lo único que borraron fue su nombre verdadero en ese amor. Lo demás sigue vivo, porque las historias prohibidas, las historias que se apagan a la fuerza, son justamente las que más resuenan con el tiempo. Y la de Miroslava todavía se escucha. Elsa Cárdenas, la actriz que viajó con amor y regresó convertida en sombra. Hay silencios que pesan. Hay verdades que no se dicen.
Y hay vidas que, aún sin escándalos, terminan siendo castigadas. La historia de Elsa Cárdenas es una de ellas. Fue hermosa, elegante, disciplinada. Una actriz que no necesitaba gritar para brillar ni escándalos para llamar la atención. Su presencia era suficiente. Una mujer que tocó Hollywood con las manos y aún así, en México, jamás recibió el lugar que merecía. Claqueta la mexicana que conquistó Hollywood en silencio. Elsa nació con talento y con temple. Fue parte del cine mexicano en sus años finales de gloria, pero también logró lo que muchas actrices soñaron y pocas alcanzaron: actuar en Hollywood. Compartió pantalla con James Dean en Giant 1956, filmó con directores internacionales y fue considerada por la prensa extranjera como una figura exótica, misteriosa, irresistible. Pero mientras en el extranjero la aplaudían, en México la miraban de lejos, con curiosidad y con recelo. Porque Elsa no era una mujer fácil de descifrar. Era discreta. Demasiado discreta para los estándares de la época. Nunca se metió en escándalos. Nunca habló de romances. Nunca hizo shows. Y aún así, los rumores crecían. Rosa el romance que la industria no quiso aceptar. Durante sus años en Estados Unidos, Elsa no solo trabajó, amó. Quienes la conocieron de cerca hablaban de una actriz estadounidense, una mujer fuerte, culta, con la que Elsa viajó por Europa, compartió departamentos, hoteles, viajes, vida. No eran amigas, no eran compañeras profesionales, eran pareja. Lo decían maquillistas, lo susurraban directores de reparto, lo repetían técnicos de doblaje, pero nadie podía decirlo en voz alta. En los años 50, dos mujeres enamoradas no eran solo un escándalo, eran una amenaza. Así que cuando Elsa regresó a México, regresó marcada. No por un error, no por una mala actuación, no por un fracaso profesional, sino por amar. Bella, la actriz que fue recibida con respeto, pero sin trabajo. A su regreso, notó el cambio inmediato. Ya no la llamaban para papeles grandes. Ya no era la protagonista, ni la secundaria fuerte, ni siquiera la figura de apoyo. Era como si su carrera hubiera quedado suspendida en el aire. Era respetada, pero no la querían cerca, dijo años más tarde un director de reparto. Y así fue desapareciendo. No abruptamente, no con escándalo, sino con un silencio lento, frío, efectivo. Un silencio que se siente más cruel que cualquier grito. Casa abandonada, los últimos años. Amor silencioso, vida discreta. Elsa no se casó con un hombre. No construyó una vida pública. No inventó romances para complacer a la industria. Siguió viviendo, según testigos, con la misma mujer con la que compartió su época en el extranjero. Una mujer que nunca apareció en entrevistas, ni en reportajes, ni en homenajes. En sus últimas décadas, Elsa vivió tranquila, en departamentos alquilados, rodeada de muy pocos, pero acompañada de ese amor que intentaron borrar. Una historia real, pero no aceptada. Ataúd, la muerte que intentaron corregir, incluso en la tumba. Cuando Elsa Cárdenas falleció, no hubo ceremonia pública, no hubo homenaje, no hubo programa especial. Y lo más doloroso, su tumba no lleva su nombre verdadero. Fue enterrada bajo el apellido materno, por decisión de familiares que no querían preguntas, ni historias, ni conexiones con el amor que marcaría su legado. Borraron su apellido, borraron su historia, y con eso intentaron borrar su verdad. Pero el amor no desaparece solo porque alguien intente esconderlo. El amor deja rastros. Rastros que, tarde o temprano, encuentran la luz. Corazón Negro, la actriz que fue olvidada, no por falta de talento, sino por amar sin disculparse. Elsa Cárdenas no fue olvidada por su trabajo. No fue olvidada por falta de éxito. No fue olvidada porque su talento disminuyera. Fue olvidada por una sola razón. Porque decidió amar sin pedir perdón. Esa fue su valentía. Ese fue su pecado. Ese fue el precio que pagó. Y hoy, después de tantos años, su historia vuelve a levantarse de las sombras. No para convertirla en escándalo, sino en justicia. Porque ningún amor merece ser enterrado. Y ninguna actriz merece desaparecer por ser honesta consigo misma. Fueron bellas. Fueron talentosas. Fueron aplaudidas mientras obedecían. Pero apenas decidieron amar fuera del guión, el sistema activó su maquinaria más cruel, el silencio. No las acusaron públicamente. No las expulsaron con titulares. No las señalaron con escándalos. Lo que hicieron fue aún peor. Las borraron. Como si sus películas no existieran. Como si sus vidas fueran inconvenientes. Como si su amor fuera un error que debía corregirse.
Rosario Granados, la mujer que vivió un amor silencioso y pagó con el olvido. Marga López, cuyo carácter libre fue considerado un acto de rebeldía. Lilia Michel, borrada poco a poco, como un nombre que incomodaba. Queta Labat, respetada en público, ignorada en privado. Marta Roth, vigilada toda su vida por no fingir lo que no era. Miroslava Stern, traicionada incluso después de morir. Elsa Cárdenas, condenada a una tumba que ni siquiera lleva su nombre real. 7 historias distintas. Un mismo patrón. Cuando amaban a hombres, eran celebradas. Cuando amaron a mujeres, fueron castigadas. En el México de los años 40, 50 y 60, una mujer podía ser fuerte en pantalla, pero en la vida real debía obedecer el papel que se le asignaba: sumisa, heterosexual, discreta, controlable. El amor entre mujeres era un tabú tan grande que no solo se escondía, se censuraba con precisión quirúrgica. Algunas aprendieron a fingir, otras vivieron 2 vidas. Y unas cuantas, las más valientes, se atrevieron a amar en voz baja, a vivir sin pedir permiso, a sostener la mano de la mujer correcta, aunque el mundo entero les exigiera soltarla. Esas mujeres, las que no entraban en el molde, fueron las que la historia oficial decidió borrar. Pero el olvido también es una forma de violencia. Una violencia silenciosa. Una violencia que se ejecuta desde los despachos, desde las oficinas de castín, desde los pasillos donde se decide quién merece seguir y quién debe desaparecer. Hoy, décadas después, sus historias regresan no como chisme, no como especulación, no como morbo, sino como acto de justicia. Porque el cine de oro no estaría completo sin ellas. Porque sus nombres, sus voces, sus rostros son parte esencial del legado cinematográfico de México. Y porque ninguna mujer debería ser borrada por la simple razón de haber amado diferente. Hoy, esas voces que fueron apagadas, esos amores que fueron escondidos, regresan para ocupar su lugar. Regresan firmes. Regresan dignas. Regresan libres. Y aquí, en Archivo Extra, prometemos que jamás volverán a ser silenciadas. Rosa, dime en los comentarios, ¿cuál de estas historias te tocó más? ¿Qué nombre crees que merece un homenaje completo en un próximo video? Y si te gusta rescatar la verdad detrás del cine de oro, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en este viaje donde las sombras del pasado vuelven a hablar.